Buenas tardes y bienvenidos a Historias dignas de ser contadas. En esta ocasión vamos a contar con María Elena Rubio, una fantástica comunicadora experta precisamente en comunicación sistémica, ¿de acuerdo? Así es que vamos a esperar que nos pida acceso y arrancamos. Ya os he anunciado que la semana que viene la historia digna de ser contada será la mía. Yo os cuento mi historia y vosotros decidís si es digna de ser contada o no. Bueno, veo que ya está Elena por aquí. Vamos a ver si nos conectamos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Hola Elena, ¿cómo David. estás? Bien, aquí estamos. Vamos a ¿Todo ver. bien entonces? Sí, con un poquito de calor esta tarde, pero bueno, lo normal. Sí, 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 por lo lo que demás. toca, es lo que Exacto, toca. exacto, exacto. ¿Desde qué lugar nos hablas, Elena? Pues os estoy hablando desde Villanueva de la Torre, que es ahora mismo donde vivo y donde estoy transmitiendo. Muy bien. Y eso para los que no Ah, somos perdón, Guadalajara. en Guadalajara, Sí, al vale, ladito de perfecto. Madrid, aquí al lado, pero bueno, Sí. ya en otra comunidad. Vale, fantástico, muy bien. Mm, Bueno, pues bienvenida a estas Muchas historias gracias. dignas de ser contadas. Es un auténtico privilegio que estés con nosotros. Nos vas a hablar de tu libro, de tu historia, de todo lo que tú quieras. Pero lo primero es, por supuesto, darte la oportunidad de que te presentes. Así es que, si te parece, Elena, nos dices quién es María Elena Rubio. Bueno, pues soy Elena Rubio y actualmente no me gusta decir soy porque bueno, la palabra parece que te encasilla un poco, ¿no? Ujú. Ayudo tanto a personas como a empresas a lo que es el desarrollo del talento personal y empresarial, ¿no? Podemos llamarle coach, podemos llamarle facilitación, un poco la línea es crear como una conciencia, por decirlo de alguna manera, de que hay maneras de hacer las cosas diferentes y que esas formas diferentes pues, nos aportan más de lo que pensamos, ¿no? Ayudar a descubrir herramientas distintas en la vida. Muy bien. Y tu herramienta es fundamentalmente desde la sistémica. Sí, la base con la que trabajo es la sistémica complementada con la neurociencia. Es un Con método, neurociencia. eso es un método propio donde se combina la parte de sistémica pues para la detección de todos los patrones que solemos tener más en la parte subconsciente y luego el trabajo desde el desarrollo neuronal para conseguir que los resultados pues sean más rápidos, más eficaces y lógicamente más duraderos en el tiempo. Ya. Muy bien, ahora entraremos un poco ahí, pero Ujú. quiero que nos ubiques un poquito más, porque tú en realidad, bueno, al principio, tú estudiaste Derecho. Sí, os cuento un poco la historia, no la voy a hacer muy larga, ¿no? Por no aburriros, pero es cierto que yo estudio Derecho, es una carrera que además en su momento a mí me apasiona. Sí, Estoy 17 años ejerciendo como abogada. Aparte, pues bueno, en el camino me hago emprendedora, empresaria y todas estas cosas, porque como me suelen decir los que me conocen, soy como un culo inquieto, no puedo sí. parar, siempre tengo que estar descubriendo cosas nuevas, pero por un revés de la vida, o no sé si un revés, o un momento que te hace un crack, cuando nace mi niña mayor, pues tenemos problemas en el parto, sufre una hipopsia y eso nos lleva, bueno, sufre una lesión cerebral y a partir de ahí empiezo como una búsqueda en pro de ella, es decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, porque aquí en España en ese momento va a cumplir a 15 años. Era pues como que no había mucha alternativa, casi que lo que te decían era, bueno, pues darle amor a la niña, que es lo que se necesita, porque lo demás no sabemos, ¿no? A dónde va a poder llegar. Entonces, en toda esta búsqueda acabo en Estados Unidos y empiezo a tomar contacto con el tema de la neurociencia, porque todo el desarrollo que nosotros ejercemos después con ella, de un trabajo diario de 9 horas, en fin, un camino algo complicado en aquel momento, se basa todo en cómo desarrollar el cerebro y cómo cambiar rutas neuronales cuando tenemos, en el caso de mi hija, pues había rutas que estaban dañadas, ¿no? Y es cuando me doy cuenta de donde tenemos el potencial tan bestial de un cerebro que sí que sabemos teóricamente que, bueno, pues está muy poquito estudiado y que sabemos que puede hacer muchas cosas, pero hasta que realmente no te pones a hacerlas, no eres consciente de la capacidad que tenemos y de lo ilimitado que puede ser lo que yo pueda crear siempre y cuando consiga alinear, ¿no? Y tener coherencia entre lo que tengo en la parte consciente y en la inconsciente. Entonces, bueno, pues en esa búsqueda, en ese desarrollo, me topo también con la sistémica.
Me formo como consteladora familiar y después en coaching sistémico aplicado a organizaciones. Y de ahí, pues con el tiempo iba viendo que funcionaban las dos perfectamente, pero que si las unía, los resultados, pues lo que os decía, ¿no? Eran como mucho más rápidos y eran más mantenidos en el tiempo. Porque una vez detectado dónde estaba la dinámica que decimos en sistémico, que me estaba generando el conflicto o el bloqueo, trabajando después ya más de forma consciente con la generación de nuevas rutas neuronales, pues conseguíamos que aquello avanzara. ¿Y dónde descubro yo también el potencial? En el sentido de, bueno, pues si uniendo estas dos, la manera de hacérselas llegar es al cliente, es a través de la comunicación, lógicamente, ¿vale? Ya tenía la base de una comunicación, porque sabéis que un abogado, bueno, pues al final hablamos mucho, como digo yo, tiene que tener esa parte de comunicación, pero sí que la ves ya desde otro lugar. Empiezas a trabajar esa comunicación desde ese lugar sistémico, que luego si queréis vamos viendo un poco, desgajando 4 ideas generales, donde las relaciones al final mejoran muchísimo, porque somos, como digo yo, vemos un 360 y donde yo me coloco y ubico, puedo decir, bueno, pues si este es mi lugar en el sistema, desde aquí tengo que comunicar de una manera diferente que si tuviera que estar colocada en otro sitio. Y esa es un poco muy resumido el bagaje que hago, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Dejo lógicamente el mundo del derecho, aunque me siga apasionando y sigo leyéndome mis leyes y ese tipo de cosas, pero ya no estoy en el ejercicio profesional en activo como tal, aunque sí que ayudo, bueno, pues a emprendedores y demás de otra manera. Y estoy más centrada, ya os digo, en el tema del neurocoaching sistémico al final. Muy bien, Elena, pues oye, me has dejado un escenario riquísimo. Pues no sé por dónde queremos empezar, porque podríamos empezar por cualquiera de los puntos. Porque además, dicho todo esto, también hay que decir que tienes un fantástico libro que se llama Comunicación Sistémica, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, comunicación sistémica en la empresa, aunque realmente no sirve para todos, porque no se desvelan cosas que no sean lo que yo como persona soy. Porque en el fondo una empresa somos personas. Ujú. Puede haber una cultura organizacional y otro tipo de elementos, pero que las construyen las personas. Entonces, sobre todo cuando estamos en sistemas grandes, como las empresas, tenemos que ser muy conscientes de cómo nos comunicamos. Y lógicamente no me puedo comunicar, así como ejemplo rápido, ¿no? No me puedo comunicar igual con un compañero que cuando tengo la relación con un jefe o una jefa, ¿no? O sea, tengo que encontrar el lugar desde el que tengo que posicionarme y desde ahí arrancar con mi comunicación. Y bueno, pues hablando con la editorial me lo plantearon, les parecía una buena idea y allí que fuimos. Lo sacamos y espero que pueda ser de utilidad. ¿Cómo podemos encontrar ese libro? Pues ahora mismo la manera más fácil es en Amazon. A través de Amazon lo podéis encontrar con el título o poniendo Elena Rubio Orden lo vais a localizar también a la primera. O sea que es facilito. Y dices que lo podemos leer tanto para empresas como para personas individuales, ¿no? Para particulares, ¿verdad? Sí, porque el libro está desarrollado desde, bueno, hace como una primera idea, quizá para situarnos, ¿no? De cómo funciona un poco el cerebro y de cómo nuestra mente se coloca en lo que llamamos las posiciones, y esto por no dar a lo mejor ahora más datos así más científicos, al que le interese, ya sabe que simplemente en Google lo puede encontrar, pero bueno, tenemos como 3 estados del yo, ¿no? Que tú lo conocerás. Tema de si me posiciono como niño, si estoy desde el comportamiento de un adulto o si estoy en la de padre-madre, ¿no? En el sentido de la energía esta. Que yo digo siempre lo mismo, o sea, somos una sociedad que estamos todos mal, en el sentido de decir, todos tenemos cosas que tendríamos que mejorar, pero que si me doy cuenta desde dónde estoy requiriendo, desde dónde me estoy comunicando en este caso, es más fácil que a lo mejor no traspase barreras que con la otra persona me va a hacer chocar. Porque, bueno, me voy a meter un poquito ya en neurociencia. Si, por ejemplo, me coloco energéticamente en la posición de comunicarme desde la situación de un niño, que va a siempre estar un poco pues, en el requerimiento, en el que cuando quiere una cosa la quiere conseguir, la quiere ya, en ese tipo de cosas. Si yo lo hago desde ese punto de vista y estoy en la empresa y voy a pedirle eso a mi jefe, pues quizá tenga más que un problema, ¿no? Ese es un poco en grandes rasgos lo que va a hacer el libro, o sea, contarnos un poco en qué posiciones estoy y cómo arrancar la comunicación desde un lugar distinto. También nos trata la parte más sistémica, pues de los principios, ¿no? No se tratan todos, pero sí los que más se han visto que aparecen o que generamos
desde la infancia, porque al final tenemos experiencias, culturas y educación que son los que nos van a marcar a todos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues te enseña a darte cuenta de que si estás en un patrón de triangulación, pues lógicamente no te vas a comunicar igual que si estás en uno de parentificación, porque cualquiera, estos dos patrones pues se van a corresponder con la posición de padre o con la posición de niño, ¿no? ¿Qué nos ocurre a todos? Que normalmente, no te voy a decir que el 100%, porque estamos un ratito durmiendo, pero vamos a poner que el 80% del día acabamos a caballo entre todas esas posiciones y quizá yo lo único, la intención real que tiene el libro es intentar que nos demos cuenta en nuestro día a día cuántas veces estoy en cada una de esas posiciones y cuándo soy capaz de decir, ay, espérate que me he pillado, ¿no? Espérate que estoy pidiendo lo que no debo o a quien no debo. Porque imaginaros, vuelvo a poner un ejemplo en la empresa, imaginaros que lo que yo quiero no me lo puede dar un compañero y sin embargo se lo estoy solicitando al compañero. Pues al final se va a generar una tensión, porque mi comunicación está haciendo un requerimiento a quien no me puede dar lo que yo necesito, ¿no? Entonces, esa es la línea como más gruesa del hilo del libro. Y va con ejemplos bueno, para que nos demos cuenta del tipo de esas comunicaciones. Muy bien, vamos a empezar entonces por la punta. Me ha sorprendido lo que me has dicho cuando os comunican que tu hija tiene una deficiencia, ¿no? Como consecuencia de un problema en el parto. Ujú. Y poco más o menos que la receta que os dan es mucho amor. Sí, además fue literal, lo he comentado así como un chascarrillo, pero fue literal. Fue lo que los médicos nos dijeron. Que bueno, que no sabían hasta dónde estos niños podían llegar y que lo que necesitaban era mucho amor. Entonces, bueno, pues eso. Es decir, ante un panorama así, es verdad que he sido una persona que, bueno, por lo que te ha traído la vida, te tumba en el momento, ¿vale? Porque no quiero que nadie entienda que una situación así es fácil y que, bueno, vamos, que con ello podemos, porque se pasan momentos muy malos, pero sí que luego soy de las personas en las que he tirado. Es decir, bueno, este es el problema que hay, esta es la situación, algo hay que buscar. Si estos no me lo dan aquí, yo entiendo que algo tiene que haber en el mundo, ¿no? No me tuve que ir muy lejos, porque bueno, Estados Unidos dentro de, está digamos que aquí al lado, y Ujú. sí, pero fue la receta que nos dieron, tal cual, Sí. A tal mí cual. me parece interesante la reflexión que planteas, porque vivimos en un momento en el cual yo tengo la percepción en el que se hace una exaltación, ¿no? De la felicidad, de que todo está bien y tal, y no somos capaces de entender que efectivamente la vida nos da golpes que nos tumban, que no pasa Sí, nada exacto. y que no hay que sonreír ni ser felices en los momentos en los que la vida te tumba. Hay que apretar los dientes, hay que sufrirlos, hay que llorar, hay que poder encontrar las fuerzas que nos han abandonado y a partir de ahí, de esa aceptación, empezar a trabajar, ¿verdad? En lugar de estar siempre pues tratando de negar lo que está ocurriendo y fingir pues una falsa felicidad porque ahora resulta que hay que Exacto. sonreír continuamente. Sí, sí, porque además es que no es cierta. Porque yo puedo estar continuamente mintiéndome a mí mismo y lo único que estoy consiguiendo es que además mi cerebro sufra. Y lo que voy Ujú, a llegar a conseguir es que cuando yo tenga que activar, bueno, pues la parte más racional, ¿no? La parte que me permite planificar, organizar nuestro neocortes, no va a estar activo, porque va a haber ujú. secuestro amigdalar, que se llama. Es decir, estoy tan cargado de emociones que no he sido capaz de drenar que luego mi día a día va a estar salpicado de eso, ¿no? De decisiones que son emocionales, de no poder hacer una planificación, de no poder pensar en el futuro, porque no tengo activo esa parte del cerebro. Entonces, cuando algo nos ocurre, hay que llorarlo. Ujú, sin También duda, es verdad que hay que evitar después, bueno, pues irme al otro extremo, ¿no? Me quedo en la víctima claro. y me paso la vida llorándolo, que entonces tampoco soluciono, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando la vida te trae algo que te descoloca, vamos a ponerle esa calificación, ¿no? Que te quita todos los planes, porque además todos somos iguales, ¿no? Te planificas un poco, bueno, la idea que crees que puedes tener de vida, de lo que quieres llegar a conseguir, y de un momento a otro, porque lo mío fue segundos, ¿vale? Lo mío, bueno, no segundos, pero minutos escasos de ser una cosa normal y de entrar a dar a luz a complicarse la situación en nada, en minutillos. Ni te puedes tumbar, pero hay que hacer un duelo. Y no solamente por la situación que puede estar viviendo mi hija, y yo lo digo porque me ocurrió a mí y lo descubrí tiempo más tarde, ¿no? Yo no había hecho el duelo propio. O sea, el Claro. duelo en el que yo me daba cuenta de lo que yo había perdido a razón de esta situación nueva, ¿no? Entonces, yo me enfoqué en que había que tirar de la niña, había que hacer todo lo que pudiéramos, pero esa pérdida de mi visión de vida, de lo que hasta ese momento tenía, claro, desaparece, porque yo cuando voy a Estados Unidos,
dejo el despacho de abogados, cierro las empresas que tengo, o sea, digo, vale, ya, esto tiene que ser de esta manera. Y no me permitía hacer ese duelo. Y pesó, ¿eh? Estuve muchos años donde había conexiones emocionales que no entendía en momentos que no venían a cuento. Ese es el gran problema de no drenar las emociones, Sí, que, porque que, que al final salen. no, te decía que has nombrado el secuestro amigdalino, el secuestro amigdalar, porque efectivamente hay momentos en los que por tragarnos las emociones nos pensamos que estamos siendo racionales y no, estamos tomando decisiones desde esa posición Exacto. de secuestro y efectivamente absolutamente emocional, aun cuando nos pensamos que es otra cosa. Nada, porque el cortés es que nos activa, es que el cerebro funciona así. Cuando está el impulso desde ahí, y lo malo de todo esto es que si lo sostenemos en el tiempo, quizá ahora, bueno, el que tenga alguna idea, si no, pues eso, o sea, a Google, ¿no? Sabéis que cuando mantenemos cualquier tipo de hábito, cualquier tipo de rutina mucho tiempo, lo que hacemos activando los circuitos de la dopamina es que el cerebro se va a volver adicto a estos circuitos, sean buenos o sean malos, porque él no los va a interpretar. Él Ujú. directamente entiende que con eso le doy un sofocón, o le doy el chute de dopamina, aunque sea por la llantina que llevo dentro, ¿no? Pues claro, si lo Ujú. mantengo en el tiempo con esa emoción sin drenar, lo que ocurre es que al final voy a trabajar sí o sí desde ahí. Y va a ser hasta irracional la decisión de tomarme una ensalada para comer, porque no la voy a poder racionalizar de ninguna manera. Y eso yo creo que sí que Total. es un problema. Bueno, y además de mucho amor, que no me cabe la menor duda que esa parte de la receta la aplicasteis, ¿qué más encontraste en Estados Unidos que te llevó a ese descubrimiento de las neurociencias? Pues mira, encontramos el desarrollo muy completo. ¿Vale? Estuvimos en lo que se llaman allí los Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano, en Filadelfia, Ujú. que lo que hace es trabajar toda digamos, la salud del niño enfocado en que va a haber un desarrollo neuronal, pero desde todos los ángulos. Es decir, desde una parte física a una parte intelectual, a una parte fisiológica, una alimentación muy cuidada, porque es cierto que yo hasta ese momento no había pensado mmm, que nos alimentamos o que alimentamos nuestro cuerpo, pero no alimentamos o no comemos pensando en las necesidades de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, es un desarrollo total. Porque os hagáis una idea, por ejemplo, mi niña que en el momento tenía un poco de desequilibrio, es decir, ella se mantenía de pie y andaba, pero había momentos en que se caía y no veía, porque no tenía la tercera dimensión, veía, pero veía en plano. Ujú. Pues eso, por ejemplo, lo corregimos todo hasta el punto de que ahora hace bicicleta, patina, nada, etcétera, etcétera, corre, se sube a los columpios y donde haga falta. Por ejemplo, estuvimos 2 años haciendo 2 kilómetros de gateo diario. Por ejemplo, una de las cosas que teníamos en el entrenamiento y nos arrastrábamos como los soldados en 600 metros diarios, por ejemplo. Y bueno, de ahí al tipo de alimentación, como te digo, ¿no? Mucho omega 3 para nutrir, ¿no? Como ellos le decían, el omega 3 ayuda a asfaltar. Entonces, en lugar de ir por una carretera con baches, lo que hacemos es que las sinapsis neuronales van por una autopista. Entonces es Ujú. mucho más fácil. Control respiratorio, es decir, se hizo mucho desarrollo intelectualmente, aprendíamos 50 palabras diarias, leíamos libros, yo a mi niña empezamos con 4 años, con 7 le leía El Quijote por la noche, y no con intención de que lo entendiera, sino con intención de que su cerebro tuviera que forzar la máquina porque aquí lo hacemos al revés. O sea, aquí normalmente lo que te dicen es, bueno, pues si es niño puede llegar hasta aquí, vamos a ponerle hasta aquí o un poquito menos. Allí el desarrollo, o sea, la perspectiva que le dan es justo la contraria. ¿Que crees que puede llegar hasta aquí? Fuérzale. Fuerza porque al final, si le gusta, eso sí, lo hacemos siempre todo y es la mejor manera en que aprende el cerebro, que es divirtiéndose. Si el Ujú. cerebro le gusta y vuelves a activar ese circuito de la dopamina, quiere más, aunque ahora no lo entienda. Entonces, imaginaros, a una niña de 7 años por la noche le decís El Quijote. Y la intención era poder trabajar. Ahora mismo lee con unas entonaciones que, bueno, hasta los médicos se sorprenden. Y el tema, por ejemplo, de los ojos se ha quedado después de se llama DVD, desviación vertical disociada, que se va en los ojos en 4 direcciones y a la vez, se ha quedado en miopía y astigmatismo. Es decir, no fue un camino fácil, pero sí, trabajando el cerebro se consiguen muchas cosas. Aparte de darle el amor. Por supuesto. Al margen de que, bueno,
evidentemente el trabajo que has hecho, que habéis hecho, ha sido espectacular. A mí la pregunta que me surge es ¿de dónde has sacado todo el tiempo para poder hacer todo eso? Porque me imagino que has tenido que invertir una cantidad de horas impresionantes. Sí, yo durante los 2 primeros años, porque luego al final lo cogemos como filosofía de vida, o sea, nosotros seguimos entrenando con la niña, lógicamente ya en otros horarios y en otras capacidades, pero lo sacas de donde puedes. Yo primero, esos 2 primeros años yo lo renuncié todo. O sea, dije, ahora la prioridad que toca es esta y el resto se puede recuperar. Es decir, y fíjate, el tomar esa decisión a mí me dio la capacidad de desarrollar una profesión que a mí me encanta. Ya me gustaba porque ya estaba metida en cosas de estas, pero bueno, era un poco más tema afición, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues el poder tener esa nueva profesión con la que he visto los resultados que se obtienen, estoy encantada. Y el tiempo, cuando algo, bueno, todos sabemos que cuando algo nos gusta, o por lo menos ves que hay una motivación porque tienes un posible beneficio detrás, pues lo sacas de donde quieras. Yo te puedo decir que en 2 años dormía una media de 4 horas y media. Entre preparar el material y cuando ya conseguíamos acostarla y demás, decir, bueno, pues ahora voy a preparar esto para ver cómo le hago divertido que mañana quiera pues hacer los 2 kilómetros de gateo, ¿no? Y te inventabas y te disfrazabas, en fin, y buscabas 50 historias y maneras de poder llevarle el ritmo a la niña. Pero se Es, saca, impo- es importantísimo ser dueño de tu tiempo. total, total. Yo creo que es algo muy fundamental. Y precisamente es creo que de lo que más adolecemos en la sociedad de ahora mismo. O sea, ahora mismo creo que por más que creemos o que pensemos que, bueno, lógicamente los avances están ahí y hay muchas cosas que nos benefician, pero si algo de lo que no disponemos hoy por hoy es del tiempo. Estamos completamente empaquetados, que digo yo. Ya te levantas y estás empaquetado y casi que en paquetitos de 5 o 10 minutos en muchas cosas, ¿no? Y si puedes rascarle 5 minutos aquí, mejor para ver si me lo aplico en el otro lado. Y al final no hay creo, en mi opinión personal, creo que socialmente no tenemos un disfrute real de la vida. ¿Qué es complicado? Porque, bueno, pues según va avanzando la sociedad y hacia los caminos que llevamos, pues ahora compagina el trabajo, compagina el mundo familiar que tú tengas y compagina tu parte personal, que es la que normalmente además se nos queda como más relegada, ¿no? Cuando ya no tengo tiempo para nada, ¿a qué renunciamos? Pues a esa parte tuya personal, que sin embargo es fundamental, porque si tú no estás bien, no pueden estar bien los demás, no puedes tirar de los demás. Pero para mí creo que es lo más abandonado, ¿no? El decir, bueno, pues oye, voy a dedicarme a esto y con que sacáramos 10 minutitos, 15 al día que fueran nuestros, realmente el cerebro empieza a operar desde otra dinámica. Empieza a sentir de momento confianza, seguridad, autoestima, que es muy importante que nos dediquemos ese ratito a nosotros. Y luego salimos a la calle y no hay tiempo, bueno, pues intentaremos seguir el ritmo como podamos, ¿no? Aunque vayamos un poco más acelerados. Sí, además estás hablando de patrones de conducta que son fundamentales y que están efectivamente, como tú muy bien nos estás describiendo, completamente abandonados, ¿no? La frase más escuchada ahora es no tengo tiempo. Además, hay incluso una cultura que se jacta de no tener tiempo, Exacto, ¿no? es que quedamos Como, bien cuando no tenemos Ujú. tiempo. Es sinónimo de éxito, ¿no? Es Exacto. sinónimo de, fíjate, ahora con el tema este del confinamiento, yo he visto personas que se han matriculado una cantidad de cosas, hacían pilates, yoga, zumba, cursos de inglés, y dice, pero, oiga, ¿no te das cuenta de que te estás llevando la vorágine del día a día a este confinamiento? Porque quizás no solamente no es que no tengamos tiempo, es que no sabemos estar con nosotros mismos. Exacto. Ese es el auténtico problema y quizás es lo que yo he visto que nos ha puesto a todos delante el confinamiento. Así no nos ha quedado más remedio. Hemos podido estar en la vorágine durante las primeras semanas, incluso el primer mes, pero ha llegado un momento en que no ha habido más remedio. Es decir, nos hemos tenido que enfrentar y no sé quién se lo oí, pero me encantó la frase. Y es que ese día vas, te miras al espejo y dices, ¿y este quién es y qué mal me cae? ¿No? Entonces, eso es lo que yo creo que ha pasado ahora mucho. Quizá nos pueda servir para reflexionar y dar un poquito de media vuelta a la vida, ¿no? Pero es que si no nos conocemos, es muy difícil que tengamos buenas relaciones. Y ya empezando con Sin nosotros duda, mismos, ¿no? Pero desde luego sin con duda. otro va a ser muy complicado, porque ahí es donde aparece esa mala comunicación, porque no soy consciente de la necesidad que tengo y como no sé lo que necesito, bueno, pues voy a pedirlo a ver a quién se lo pido
y a ver quién me lo da, ¿no? Parece que tenemos la impresión interna de que los demás tienen que tener una bolita de cristal y tienen que adivinar. Y luego, aparte de la bolita, tienen que ser los padres que te dicen en el sentido figurado, ¿no? Toma, ¿qué quieres? Esto, pues yo te lo consigo, ¿no? Y eso viene por esa parte de los 10-15 minutos diarios en los que nos podemos quedar con nosotros mismos. Y a días podemos reflexionar y otros no hacer nada, ¿vale? Que también el cerebro necesita que le demos una pausa, que le demos un respiro, pero no sabe hacerlo. Hay que entrenarlo, precisamente por la vorágine que decías tú. Estamos tan acostumbrados a esos ritmos que cuando uno se para y dice, tengo 10 minutos, la sensación ¿cuál es? Y aquí estoy sin hacer nada. ¿Y qué hago? Y estamos maquinando a ver si puedo hacer algo, a ver qué se me ocurre. Y el cerebro necesita esos respiros, necesita esas Y encima, pausas. y encima llevamos en el bolsillo un aparato que nos permite no parar, porque Exacto. esos 10 minutos que estamos parados en el metro o que está esperando el metro, quiero decir, yo estoy este fin de semana en Madrid Mm, y una de las cosas que evidentemente observaba es que llegas a la estación y si estás esperando o estás en el vagón, todo el mundo está con el móvil, sí, ¿no? Nadie está mirando alrededor, nadie está... Y por supuesto, ir a un paisaje o ir a un sitio es para hacer una foto, ¿no? sí. En lugar de respirar el lugar, de fijarte en la luz, de sentir en la piel, ¿no? En lugar estamos buscando la foto, ¿no? Yo hablaba con una persona que, profesora de yoga, y la persona que de hecho me inspiró este espacio, con Ángela, y una de las reflexiones que hacíamos es que aquí y el ahora está en peligro, Total. porque no tenemos la oportunidad del aquí y el ahora toda vez que esa necesidad de estar sobrecomunicados y sobreestimulados nos impide, choca, ¿no? Con esa posibilidad de estar con nosotros mismos, simplemente pues disfrutando del momento sin más. Claro, y además es eso, que nos acostumbramos, entramos en ese ritmo y luego nos cuesta mucho desengancharnos. Nos cuesta mucho volver a una normalidad en el sentido de, bueno, pues no tengo que tener el móvil activo todos los días o no tengo que estar abriéndolo cada 2 por 3 a ver si hay una notificación, pero sí es verdad que si me dejo llevar por la inercia voy a acabar ahí. Entonces, eso que decías tú del presente además es muy neurológico. Cuando yo trabajo el corte, es decir, cuando estoy trabajando con la lógica, con la actividad más racional, donde puedo analizar, que luego va a entrar la emoción, porque la emoción siempre va a estar pendiente, ¿no? Pero podría aplicarla con inteligencia. Estoy trabajando desde el presente, porque el cortes trabaja desde ese tiempo. No es que entienda que hay un tiempo presente, pasado y futuro, porque el cerebro no interpreta eso, pero sí que se centra en lo que ahora mismo está ocurriendo. Mientras que si estoy en la parte esta, pues más emocional, ¿no? Y esa necesidad de a lo mejor ir a hacer las fotos para luego colgarlas y sentir que tengo una presencia y una pertenencia en un grupo, aunque no nos conozcamos en la mayoría de los grupos, pero bueno, ya parece que pertenezco, ¿no? Que estoy ahí. Eso al final me tira del secuestro amigdalar que el hipocampo, bueno, toda la zona que trabaja el sistema límbico, trabaja desde el pasado, es decir, no hace nada más que tirar de emociones que ya están vividas y me las pone ahora, en el presente, y habrá veces que no pueda ni siquiera manejarlas porque no sé a cuento de qué aparecen, ¿no? Entonces, si yo vivo el presente, estoy activando el cortes. Y más barato que esto no puede haberlo. Es decir, que luego nos buscamos 50 cosas para ver cómo nos recolocamos, cómo nos ayudamos y demás, pero que son cosas muy fáciles muchas veces, como ese paseo por una montaña o por la playa, disfrutando simplemente de poner la conexión con cómo se oye el río, o perdón, el agua, cómo se oye el silbido de los pájaros o cómo se está oyendo el aire, ¿no? Y eso es lo que al final realmente estamos perdiendo todos por el tipo Bueno, de vida. Cuéntanos, ¿cómo se entrena el cerebro? ¿No? Antes has hablado del omega 3 de las autopistas. Bueno, contaros que el omega 3 tiene un componente que es el DHA, que Ujú. es el alimento fundamental de la banda de mielina, ¿no? La banda de mielina es, como decirlo de una manera, es esa sustancia que permite que la transmisión neuronal, que es electromagnética, sea más eficiente, ¿no? Sería Eso es. como lo que recubre el cable, ¿no? Que Ujú. transmite que transmite el impulso y por lo tanto en cuanto mayor y más rico sea esa banda de mielina, mejor será el desarrollo neuronal y por lo tanto los impulsos y las conexiones que se establecen. Pero aparte de eso, que básicamente es fisiología, ¿cómo se puede entrenar eso? ¿Qué es eso de entrenar el cerebro? ¿Qué es eso de crear conexiones neuronales nuevas? Claro, es irle haciendo pequeños cambios en hábitos o en lo que podrían ser nuestras rutinas para generar unos nuevos hábitos, de tal manera que si esto es como, bueno, pues si yo voy a Madrid siempre por la misma carretera y tengo otras opciones,
hacerle ver que hay otras opciones y si me interesa voy a coger una opción que es distinta. A lo mejor me quito tráfico, a lo mejor es más lenta porque puede tener algo más de kilómetros, pero luego el resultado es mejor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacemos cuando trabajamos desde ahí. Y hay muchas maneras, desde la propia, aunque yo siempre, cuando arrancamos cualquier cosa, lo hacemos desde el autoconocimiento. Es decir, vamos a ver desde qué punto partes, dónde estás, vamos a ver con qué estás trabajando, ¿no? Con qué parte del cerebro trabajas, si estás continuamente tirando de esta parte límbica o del incluso del reptiliano, ¿no? Que nos pone en guardia y estamos todos que mordemos y viene alguien y te dice, hola, buenos días, y ya estás, ¿qué? Bueno, vamos a ver si estamos... ¿Cómo que buenos días? Eso es, serán buenos para ti, ¿no? Ese tipo de reacciones que lo que nos muestra es que estamos activando, pues eso, ¿no? Con la parte más antigua de nuestro cerebro, que es el reptiliano, y el límbico. Entonces, bueno, pues si yo lo que necesito es activar otras zonas, vamos a ver, primero desde ahí utilizamos el sistémico, vamos a ver qué dinámicas son las que están enredando ahí en el subconsciente para que estés dándole vueltas o para que cuando quieras conseguir un propósito o un objetivo, al final te veas mermado, veas que no llegas, qué está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Con qué estás utilizando? Porque al final el cerebro es tan perfecto que todo lo graba. Lo malo de esto es que como no le quite basura, él entiende que lo va a seguir poniendo en marcha. Es más, como trabaja por asociación, cuando hay alguna circunstancia, alguna situación que él entiende que es parecida a algo que ya viví, ni se molesta en integrar la nueva información. Ve y dice, ya tengo un 15% de información nueva, esto ya me suena, ahora lo complemento, ¿no? Y digo, venga, ahora con mis experiencias y mis recuerdos y demás, esta circunstancia y esto es ahora mismo así en la vida. Entonces, bueno, Sí, porque sabemos que incluso la percepción no es completa siempre, como tú bien no, claro. dices, en el momento que el cerebro reconoce un poquito la información, la complementa con la propia información de la memoria, porque es, de un punto de vista energético, mucho más barato, por decirlo de alguna manera, y el cerebro se fundamenta en un principio de economía energética, ¿no? Por lo tanto, economía cognitiva que va a permitir, que por otro lado es razonable, ¿no? Porque así ahorramos energía, pero pues, nos puede jugar muy malas pasadas. Pero Claro. a mí me gustaría... Dime. No, perdona, no, que iba a decir simplemente que es lógico y que como está diseñado para hacernos sobrevivir, no para ser felices, no se va a plantear si al hacer esta asociación el resultado para mí es bueno o malo. Simplemente es lo que tú dices. Esto me supone un ahorro de energía que me permite que tú sobrevivas. Pues ya está, yo lo hago de forma automática. No me planteo si para ti el resultado es mejor, te va a llevar a la felicidad o te va a hacer llorar. No tiene ni idea. No hay interpretación. Sí. Fantástico. Te iba a decir que en ocasiones, ¿no? Bueno, sabéis que yo soy psicólogo, ¿no? En ocasiones nos encontramos con la paradoja, ¿no? De que queremos cambiar, para eso dice, bueno, pues rompe el hábito, ¿vale? ¿Cómo rompo el hábito? Haciendo cosas diferentes. ¿Y cómo hago cosas diferentes, no? Entonces, entramos un poco en esa rueda en la que no puedo porque no sé por qué no puedo y no lo hago porque no quiero, ¿no? Eso ¿cómo se rompe eso? Ahí es donde yo trabajo desde la parte sistémica. Es decir, primero vamos a detectar, no el hábito en sí, porque a nivel consciente sabéis también que bueno, el cerebro a nivel consciente trabaja un 5% de información. El resto está en el subconsciente, ¿no? Por lo mismo, esa mecánica que tiene de que, bueno, ya tengo asociado a esto, con lo cual te permito. Por eso yo siempre he dicho, cuando empecé a estudiar todo esto, que al final como que no somos tan lógicos, ¿no? Tan racionales, sino empezamos a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, yo trabajo desde el sistémico, detectamos cuál es esa dinámica, qué es lo que está ocurriendo, porque quizá muchas veces el que yo no consiga llegar a un objetivo, vais a perdonar porque creo que están apareciendo, había quitado las notificaciones, pero no sé por qué algunas están. No está apareciendo. Vale, fenomenal. Continúo, cojo el hilo que me he ido. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo no estoy consiguiendo un objetivo porque me quedé enganchado, como solemos decir, en una emoción que yo, analizándola con preguntas conscientes, no llego a ver, pero que si veo la dinámica, entiendo de dónde viene. Y ahí es donde detectamos, si estoy en una triangulación, aparece un comportamiento y unas redes neuronales que se van a desarrollar por ese comportamiento y por esa forma de pensar, que una vez que ya soy capaz de ver dónde está el origen, ya hay un clac, ¿no? Ya hay un giro de tuerca donde al tener una nueva información que incorporas, vas siendo más consciente de por qué no consigo que todos los días mi rutina se convierta en levantarme a las 7 y lo primero irme a hacer deporte, ¿no? Por ejemplo. Al entender esto, empiezas a generar hábitos
muy pequeñitos. Yo trabajo mucho el método Kaizen, y lo recomiendo para todos porque creo que es fantástico cuando nuestro cerebro se pone en resistencia. Pensad también una cosa, el cerebro, por lo de ahorrarme esa energía, lo que no va a permitirme o no me va a poner fácil es que yo haga cambios. Porque todo lo que para él sea un cambio es un esfuerzo que no quiere hacer. Entonces, lo primero que va a hacer es ponerse en resistencia. Me va a contar todas las excusas habidas y por haber para que yo no me mueva, para que lo deje tranquilo, porque él ya ha automatizado un hábito y el incorporarle uno nuevo, bueno, pues es algo nuevo que dice, no, tengo que gastar energía, tengo que aprenderlo, no quiero, déjame como estoy. ¿Qué hace para esto? Pues te cuenta todo lo que te puedas imaginar. Siempre nos vamos, esto tenerlo siempre como muy claro, lo primero, cuando tengo una información o ante un reto, el cerebro se va a lo que se llama el sesgo negativo cognitivo. Es decir, siempre me voy a pensar lo primero, lo peor, de lo peor, de lo peor. Porque es la manera en que el cerebro va a decir, te protejo, ¿no? Entonces, hay que irle diciendo, pues como un niño pequeño, ¿no? Que no te preocupes, que no, esto no pasa nada, que no hay que tenerle miedo al cambio, que hay un beneficio después si esto ocurre. Y para eso, por ejemplo, el método Kaizen es un método muy bueno, porque incorporamos pequeños cambios en tiempos muy reducidos para que el cerebro no entre en resistencia. De tal manera... ¿Qué es perdóname, Elena, nos hablas del método Kaizen para quien no lo conozca. Kaizen es una palabra japonesa que quiere decir esfuerzo continuo, si no me equivoco, Eso ¿verdad? es. Lo que hacemos es sostener en el tiempo porque el cerebro aprende, pasándoselo bien lo primero, ¿vale? Eso es importantísimo, porque es mucho más fácil el aprendizaje. Y después por frecuencia y por repetición. Entonces, si yo intento el primer día irme a las 7 de la mañana a correr, seguro que por la noche ya me estoy agobiando. Ya me está entrando, la mente ya está diciendo, madre mía, bueno, venga, padre, sí, que lo voy a hacer. Y aguanto 3 días tirando de esa voluntad, ¿no? De la otra forma, se trabaja en pequeñas cantidades, pero lógicamente repetidas en el tiempo. Pero yo empiezo incluso por ni siquiera salir a correr el primer día. Lo que hago es que me visto como si fuera a correr. Ya está. Y con eso el cerebro no se asusta. Simplemente dice, bueno, hoy te has vestido diferente, ¿no? Pero empiezo a meterle una mecánica, una información como a cuentagotas. Porque si no, lo primero que activamos es la resistencia. Entonces, ante la resistencia tengo que tirar de fuerza de voluntad y por eso los cambios no son cambios mantenidos en el tiempo. Porque no podemos tirar continuamente de voluntad porque nos agotamos. Y desaparece la La, vol- motivación. la voluntad y la motivación que le acabas de nombrar me parece que son otros dos caballos de batalla a los cuales solemos recurrir, me parece que con bastante eh, mala 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 praxis. fortuna, sí, mala fortuna, ¿no? Porque pensamos que tenemos una voluntad inquebrantable y que el que no hace, el que no cumple sus sueños es o porque no tiene sueños o porque es un blando, ¿no? Y no somos capaces de entender que la voluntad es un proceso más que hay que entrenar, igual que la motivación es, como a mí me gusta explicar, ¿no? Como las burbujas del champán, ¿no? Que está muy bien, pero que no aportan. Lo realmente Exacto. interesante es la disciplina y ser Eso capaz es. de levantarnos esa mañana, ponernos solamente las zapatillas y decir, bueno, ya he hecho algo y qué poca compasión aplicamos a nosotros mismos y a los demás, ¿verdad? Ninguna, nos tratamos, Señalamos con el... sí, nos tratamos muy mal, empezando por nosotros mismos, que somos nuestros peores jueces. O sea, Sí, porque además, pues mira, si en el ejemplo que decíamos del vestirnos, si ya el primer día, porque vamos a tener una intención, todos, porque el cerebro funciona así. Cuando tú ya te has visto vestido, dices, bueno, venga, va, voy a ver si me hago 20 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí es donde voy a entrar Ese es el problema, ¿no? Que vamos todos buscando un resultado para ver si el sí, resultado se incorpora a mi vida ya, y es mucho más difícil, porque sobre todo lo que se ha visto es que pues en estas rutas neuronales acabó con la motivación, porque la motivación viene cuando el cerebro es como ese niño que digo que dice, lo he conseguido, qué bien, lo he conseguido, empiezo, ahí bioquímicamente lo que estamos haciendo es que empiezan a salir todas las hormonas de la felicidad, ¿no? La oxitocina, las dopaminas, todo eso es lo que ayuda a que después yo tenga una motivación y al mismo tiempo he conseguido que al hacer estas pequeñas cosas, cuando me he querido dar cuenta, se ha convertido en hábito. O sea, se ha convertido en una rutina que el cerebro no ha tenido que estar pensando, tengo que levantarme, irme a correr 5 kilómetros, va, venga, no, que sí que lo hago. Porque ahí es donde yo me agoto.
porque el cerebro gasta mucho. Ahora, si yo le meto poquitas cosas, cuidándome, porque nos tenemos abandonados, literalmente. Nos tenemos abandonados, pero quizá por eso, por la cultura social que hemos creado entre todos, ¿no? En el que parece que lo primordial es, bueno, aparte de estar siempre enrolados con el cuello aquí, o sea, con el tiempo aquí en el cuello, ¿no? En estar continuamente haciendo cosas. Pero queremos al mismo tiempo que el resultado sea inmediato. Y para el cerebro no hay resultados inmediatos. Es inmediato si yo tengo sed y me levanto y cojo un vaso de agua. Pero ya he tenido que accionar. Es decir, ya he tenido que activar el córtex y decir, vale, es que si quieres solventar esa necesidad, levántate, coge el agua y bébetela. En ese proceso que, claro, está automatizado y no estamos continuamente dándonos cuenta de todo lo que el cerebro hace y lo que piensa, ¿no? Pero, sobre todo, los cambios muy mínimos, inicialmente muy mínimos, porque si yo el niño pequeño, es como si le digo al niño que empieza a gatear, de repente le quisiera obligar a que empezara a andar al segundo día. Eso es lo que intentamos hacerle a nuestro cerebro cuando nos ponemos esas grandes metas de voy a conseguir este hábito, no, es que me voy a pegar todo el mes levantándome a las 7 de la mañana y haciendo 3 kilómetros. No voy a poner 5, vamos a quedarnos en 3 kilómetros. No llegamos ni al tercer día. Porque es muy difícil, sobre todo si además tengo una sobrecarga emocional en el sistema límbico. Habría que ir viendo primero ese diagnóstico y demás, pero bueno, que para que nos pueda servir ya a los que estemos viendo esto, con pequeñas incorporaciones, pequeños cambios mínimos en el día a día, ¿no? Y luego nos permite además tomar una decisión más racional. Luego hay otra herramienta, perdóname David, que creo que puede funcionar porque es muy fácil. Cuando queremos también hacer estos cambios y acompañando a ese poco a poco, ¿no? Lo que voy a hacer es crearme listas, pero listas muy chiquititas. Tan chiquititas que yo la noche de antes puedo poner, vale, para lo de salir a correr, ¿qué 3 cosas tengo que hacer? Vestirme, ponerme las zapatillas y pensar en la música que me voy a llevar. Y ya no pongas nada más. Entonces, por la mañana, cuando aplicando esta parte del Kaizen, de lo mínimo, ya te has vestido y te has localizado y demás, tachas la lista y el cerebro es como un niño. Bien, lo he conseguido. Esa es la manera un poco en la que el entrenamiento es suave para que realmente los cambios sean duraderos, se puedan estabilizar en el tiempo. Te iba a decir que entiendo que tu hija haya evolucionado tanto, ¿no? Escuchándote hablar, porque al final todo eso me imagino que será lo que has aprendido y aplicado y aplicado y aprendido, ¿no? En el acompañamiento a tu niña. Sí, todo salió de ahí. Ya te digo que yo en aquel entonces, pues bueno, me dedicaba a una profesión distinta, no tenía la consciencia, lógicamente, que puedo tener ahora tampoco. Sí que eran temas que me habían apasionado siempre, el mundo de la psicología y del desarrollo humano y de cómo nos relacionamos, me parecía fantástico. Incluso lo analizaba sin ningún criterio, simplemente a nivel subjetivo, en mi propia profesión, ¿no? Yo decía, ¿por qué habrá gente que se comporta de esta manera? ¿O por qué tendrá estas reacciones ante situaciones X, ¿no? Pero sí es cierto que fue ella como el detonante, que tampoco fue buscado, pero que cuando vas viendo todo lo que es el bagaje, todo lo que vas aprendiendo y con la experiencia de ver el resultado, una vez que todo esto lo pones en aplicación, pues me encantaría poder ayudar a gente que en un momento dado, pues como todos, nos perdemos en el norte que la brújula se nos ha ido un poco de sentido, el poder volver a coger esa ruta, ese enfoque y además haciéndonoslo fácil, pudiéndonos, bueno, pues ubicar dentro del sistema y sabiendo por qué me comporto de una manera o de otra si estoy, por ejemplo, en esa activación ambidalar que es la que nos suele, bueno, la que no nos permite que con la cabeza podamos analizar cuál es el comportamiento adecuado en cada situación. Bueno, hemos hablado de una historia personal, ¿no? La de tu hija. Al fin y al cabo, pues una niña normal y corriente que ha necesitado pues un poquito más de atención, ¿no? O bastante más atención. Hemos hablado de la relación con nosotros mismos, hemos hablado de empresa. Quiero decir con esto que al final el abanico es muy amplio y entiendo que ese método que tú desarrollas también considerará las diferencias individuales, ¿no? Porque cada sistema es diferente y porque cada cual tiene su propia evolución, sus propios talentos y su propio sistema de atribuciones. Claro, porque el inicio de todo somos nosotros, como individuos, porque ya somos un sistema. Uh-huh. Ya somos un sistema. Yo tengo que ponerme en coherencia con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que me planteo hacer
que es normalmente lo que nos falla, ¿no? Es decir, somos incoherentes con nosotros mismos. Pero muchas veces no solamente es porque no queramos serlo, ¿no? O porque, mira, me viene bien contar esto y ahora yo por detrás hago lo otro, ¿vale? Que eso puede estar, es también una cualidad del ser humano y cada uno la aplica si quiere, ¿no? Pero es que muchas veces no somos conscientes del por qué tengo esa incoherencia, ¿no? Y trabajando contigo siempre va a ir desde, como digo yo, desde el sistema más chiquitito, que es el nuestro, aunque sea enorme, hacia el exterior, a sistemas más grandes. Si tú empiezas ese cambio, al final va a ser, bueno, pues un efecto dominó. Y vamos a ir pudiendo generar otro tipo de relaciones a medida que tú ya te comportas de una manera diferente. Y para eso hay que trabajar al individuo de la misma manera. Vamos a encontrar sistémicamente qué está ocurriendo ahí, vamos a encontrar esa coherencia y ahora vamos a aprovechar todos tus talentos, que es luego donde estamos muy enfocados a nivel personal, en dónde está tu talento, dónde está todo tu potencial y vamos a desarrollarlo, porque esto para ti y para ponerlo al servicio de los demás, que es cuando realmente además el cerebro se siente a gusto, en la ayuda y en la colaboración, que también tenemos una sociedad que adolece un poquito de ella porque nos han encaminado hacia derroteros un poco distintos. Sí, al egoísmo, a la falta de... El otro día, hace unas semanas, entrevistaba a Pepe Cabello y él dijo una frase que me comentó mucho. Creo que lo hablamos el otro día cuando hablamos por teléfono. Hay sol para todos, ¿no? Exacto. Y en lugar de colaborar, competimos. Cuando hay sol para todos, ¿no? Un mercado de 7.800 millones de personas da para que cualquiera tenga su público, su Eso pareja, es. su lugar de trabajo, etcétera, ¿verdad? Eso es. Pero eso es, también es derivado de, ahí es más por creencias, ¿no? Pero que bueno, pues, siguen estando ahí atascadas en la parte más de nuestros recuerdos. Pero si trabajamos desde esos patrones, entonces no puedo ver que el mundo tiene tanto que ofrecer al mismo tiempo que yo puedo ofrecerle al mundo, que no me preocuparía pensar que hay un compañero que me puede pisar o que puede quedarse con una idea, ¿no? Pues si es que tu idea puede nutrirle a él y otra que él tenga te va a nutrir a ti. Y eso, el sol está para tanta gente que al final hay mercado para todos. Y eso pasa también en las relaciones más, aunque no sean en el trabajo, ¿no? Parece que estamos siempre como compitiendo, de no nos notar, no voy a ver si, cuando en el fondo lo que hago es, fíjate, desde ahí no estamos trabajando, pues a que sea una decisión, vamos a pensar, o vamos a decir que está pensada por cada uno, no es una decisión real y lógica. Estoy trabajando con el sistema reptiliano, estoy poniéndome en guardia y eso es otro mal hábito que tenemos, porque si mi sistema reptiliano se acostumbra a estar 24 horas en alerta, acabaré por no dormir, incluso poder llegar a una depresión. O sea, que es que las consecuencias, como no somos conscientes muchas veces de ese tipo de comportamientos, pero cuando lo ves y además lo modificas y dices, si es que estoy fenomenal, si es que además de esto sale otra cosa y esto me ha contribuido aquí, y en ese agradecimiento mutuo el cerebro está encantado, porque sobre todo con todo esto evitamos una cosa fundamental, y es que esté trabajando el cerebro dándonos una orden de necesito la hormona del cortisol, que ya sabéis que es la hormona del estrés. Entonces, Que es un auténtico destrozo para el cuerpo, ¿no? Porque el total, cortisol es verdad que nos ayuda a mantenernos activos, pero al mismo tiempo produce tal nivel de desgaste a nivel neuronal, a nivel del sistema inmunológico y un larguísimo etcétera, sí, que, sí, que mantener el cortisol un largo recorrido es, yo siempre digo que es como el alcohol, que en total. cierta medida está bien, pero si te pasas, pues tiene unas consecuencias Sí, sí, efectivamente. claro, es una hormona como todo que está ahí porque es necesaria. Yo necesito esa hormona, igual que la adrenalina, si voy por la carretera y un coche casi me atropella. Mi cerebro tiene precisamente esos mecanismos para avisarme de que existe un peligro, pero momentáneo. Es decir, que el sistema nervioso pueda subir el simpático, bajar el parasimpático, que yo no me quede continuamente en alerta continua porque lo que voy a hacer es estar en estrés aunque esté durmiendo. Al final, entonces, por lo que se trataría de tener la flexibilidad y la habilidad de utilizar los recursos con los que contamos, pero en el momento adecuado. Exacto. Porque las emociones son positivas si las utilizas en el momento adecuado, porque el miedo es positivo, porque la zona de confort es necesaria. Ahora hay también una guerra en contra de la zona de confort, no, pero la zona de confort es necesaria. Imagínate que tuviéramos que estar 24 horas al día No, no, reconstruyendo no, la no. realidad. No. La zona de confort es necesaria. Otra cosa es, como decías también antes, que nos dejemos atrapar y que caigamos en el extremo contrario, ¿no? Uh Pero -huh. qué importante es, efectivamente, como decías,
esa flexibilidad que nos permita utilizar los recursos que tenemos tal cual las exigencias del medio. Claro, pues y muchas veces en esta vorágine también, ¿no? De los cambios, de tenemos que cambiar y esto no está bien y esto no está. No, primero vamos a pararnos porque nada es bueno y nada es malo. Simplemente es que estoy haciendo una gestión inadecuada para una situación en concreto. ¿Mm? Porque podemos estar en los patrones sistémicos y dices, jo, claro, es que triangulado supone pues tener un comportamiento de niño y siempre estás pidiendo. Ya, pero vamos a ver, si yo sé gestionarlo, hay cosas de ese patrón que es muy bueno. Por ejemplo, un triangulado son fantásticos mediadores, ¿no? A la hora de desarrollar una profesión. Es decir, que no es cuestión de bueno o malo y me lo tengo que quitar de encima. Es cuestión de conócelo, vamos a ver qué ocurre, desde dónde estás operando y vamos a hacerlo consciente para operar desde otro lugar del cerebro que tiene sus beneficios para que, pues eso, por ejemplo, el cortisol desaparezca y adécualo a la circunstancia y a la situación que en este momento tienes, para no tener que salir huyendo o tener la necesidad y la sensación interna de necesito romper con todo y marcharme, o la necesidad de atacar al primero, como decíamos antes, que viene el pobre y te dice buenos días y tú saltas como si fueras un gato con las uñas fuera para ver, porque estás dentro mal, estás mal internamente, ¿no? Es adecuar con los recursos y luego, pues también, como todo, cuanto más recursos conozco, más fácil es, lógicamente. Si yo mañana tengo que hacer una mesa de madera, o sé dónde conseguir la madera, cómo tengo que cortarla, cómo tengo que encolarla, lógicamente, por más que quiera hacer la madera, no voy a poder, ¿no? Es decir, yo voy incorporando a medida que las situaciones que me muestra la vida me va poniendo en retos, que a mí me encanta decir que no tenemos problemas, tenemos retos, y porque posiciona el cerebro en otra situación, ¿vale? Lo posiciona en voy a buscar una solución o como tengo un problema me quedo aquí a ver si algo me lo soluciona o alguien me lo soluciona, ¿no? Ya estaría descolocada el propio sistema. Entonces, bueno, pues vamos a ir incorporando. Pero que esa incorporación puede ser un día tomándote un café con un amigo, te da una idea brillante y ya tienes un recurso nuevo que gestionar. Eso es un poco, yo creo, donde está quizá la clave de hacernos las cosas más sencillas, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Que tengamos un día a día más pausado o más tranquilo, dentro de que la vida es lo que es. Los retos van a estar, porque si no también sería muy aburrida, las cosas como son. Y vamos a ver si con lo que tenemos y con lo que podemos incorporarle, podemos vivirla de una manera distinta. ¿Quién nos iba a decir hace 6 meses, ¿no? Que íbamos a tener que afrontar este fantástico y enorme reto que estamos teniendo que afrontar, ¿verdad? La vida es eso, al final no podemos plantearnos otra cosa que la vida es cambio y que tenemos que estar preparados para todo y tenemos los recursos para ello. O sea, tenemos que tener la flexibilidad, porque hay veces, esto nos vino tan de sopetón que nadie se lo esperaba y yo creo que aunque nos lo hubieran contado con tiempo no nos lo hubiéramos creído, porque el cerebro también tiene un sistema en el que aquello que no le interesa, pues lo desecha, ¿no? Esto no me interesa porque mi creencia me dice esto y lo quita de en medio, ¿no? Pero sí que es verdad que ante lo que nos ha ocurrido, si nos mantenemos en patrones de comportamiento y de pensamiento y de creencias muy rígidos, lo voy a pasar mal, porque las circunstancias, en este caso han sido, en cuanto al cambio, han sido brutales. Necesito tranquilizarme e irme, bueno, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? Como los juncos, ¿vale? Venga, yo puedo tener unas formas de pensar o de hacer, pero necesito ir vadeando a ver cómo me acoplo a la situación. Primero porque no sufrimos, y eso ya es importante, el no tener ese sufrimiento. Y porque hoy es esto y mañana será un puesto de trabajo al que te enfrentas y otro será un reto en un cliente al que quieres ayudar de una manera determinada y mañana a ver cómo educa a un hijo. Es decir, la vida es eso. La cuestión es cómo me pongo yo delante del reto y empiezo a jugar con él, a ponerle buena cara, a sonreír y decir, bueno, venga, vamos a ver qué hacemos juntos. Y toda esta información la podemos encontrar en tu libro, ¿no? Imagino que has dicho antes, ¿no? Que haces una primera introducción, en la cual haces, imagino que algún tipo de posicionamiento teórico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, empieza un poco pues con ese posicionamiento desde qué lugar interno ocupo yo cuando me voy a comunicar, ¿no? Estoy en el niño, estoy en el padre o estoy en el adulto que puede, porque pensar que cuando yo estoy en el adulto somos capaces de, pues bueno, pues si tú piensas de una manera diferente, yo voy a saber respetarlo.
No tengo la necesidad de imponer mi criterio, ni me voy a sentir, bueno, pues humillado incluso, ¿no? Porque no piensas como yo, ¿no? Cuando estamos en ese tipo de energía, que es cuando estoy trabajando con el Cortes, yo tengo otra relación porque realmente ocurre esto. ¿Vale? Yo respeto lo tuyo, hay otra relación ya. No estoy de acuerdo, pero respeto que tú lo puedas hacer. Entonces hay un poco ese posicionamiento de saber que nos vayamos dando cuenta cuando nos comunicamos con los demás desde dónde lo estoy haciendo. Luego hay una explicación de, bueno, de esos patrones más sistémicos para que, identificando un poco qué tipos de comportamiento conllevan estar anclados en esos patrones y qué tipo de comunicación es la que conlleva estar en un patrón o en otro, ¿no? Esa es un poco la línea para, para ver. Y bueno, pues lo que te digo, está dedicado un poco más a la empresa, pero es un autoconocimiento para todos. La comunicación sistémica Uh-huh. en la empresa se llama, ¿verdad? Sí, Vale, fantástico. Has dicho que lo podemos encontrar por Amazon. en Yo Amazon. lo tengo ya pedido, no me ha llegado todavía. En el momento que lo tenga, pues empezaré a leerlo con mucha ganas, porque escuchándote considero que que va a ser tremendamente útil, porque además hablas con una certidumbre y con una pausa que vamos, transmites efectivamente lo que seguro que has escrito, que será sin duda de gran utilidad. Dime una cosa, quedan solamente 4 minutos. Y me gustaría que seguramente habrá alguna persona que nos esté viendo que también haya recibido pues esa noticia, ¿no? Y esa recomendación de dar mucho amor, ¿no? ¿Qué le dirías a esas familias, a esas personas que se encuentran pues, con una situación que jamás en la vida habrían podido imaginar y que a lo mejor no encuentran los medios o el apoyo o los recursos necesarios? Pues mira, lo primero es que se permitan el duelo, es decir, que no hagan lo que yo hice en su momento, que se permitan hasta la rabieta de decir, vaya leche me ha dado la vida, ¿vale? Y luego ya me recompongo y tiro para adelante. Y sobre todo, bueno, pues que hay opciones, porque ya las hay. Hace 11 años no, pero ya las hay. ¿Vale? En Madrid ya hay una persona, una neuróloga que se formó con ellos, estuvo muchos años trabajando y ha traído el método aquí a Madrid. Y hay opciones, hay opciones. Y buscando, cuando incluso que si alguien se encuentra en la situación y me quiere contactar, yo encantada le doy toda la información de todo lo que yo he trabajado con la niña, de posibles programas, de cosas más llevaderas en el sentido de compaginarlo con el tema oye, de horarios de colegios y demás que tenemos aquí en España, pero que busquen, porque ya hay en España. Ya no es lo mismo, en el sentido de que no tienes todo en el mismo programa, pero bueno, podemos ir buscando por diferentes lugares. Ya hay otra forma y otra conciencia en este tipo de cosas, aunque todavía no esté como muy a la vista de todos, ¿no? Y que si En quieren cualquier caso, contactarme, aquí estoy, no tengo problema y de verdad con todo el gusto del mundo les doy toda la información que yo hasta el momento tengo en mi mano. yo quería resaltar pues el tremendo cambio de vida, ¿no? Que pegaste como consecuencia pues de ese reto, ¿no? Que te presentó la vida, tu enorme valentía y la pasión con la que estás afrontando pues esa situación que es un reto, imagino que diario, cómo te has reconvertido y cómo estás siendo fuente de inspiración para otras personas. Es que yo creo que al final es lo que mejor que podemos aportar todos, ¿no? El decir, no porque uno sea una circunstancia que en este caso es a lo mejor un poco más dificultosa, ¿no? Sino que si todos podemos ser un referente para alguien, al final todo lo hacemos mejor. Y es verdad que lo vivo desde la pasión porque lo he vivido. O sea, yo he estado en el fondo de la U, ¿no? Y he visto cómo se ha podido salir, cómo mi niña ha salido de circunstancias bueno, pues que incluso en los hospitales ya te decían, oye, sigue, no sé qué estás haciendo, sigue porque nosotros aquí esto no podemos hacer nada. Y ves el resultado. Entonces, eso al mismo tiempo es una motivación que está ahí. Entonces, cuando ves que funciona, cuando crees en ello y además tienes la oportunidad de que alguien se pueda ver reflejado y que piense, hay una esperanza, en el caso este en concreto, de que hay cosas ya que se pueden poner en marcha, creo que mayor felicidad que el ser un referente, que como digo yo, el mejor referente siempre somos para nosotros mismos, ¿vale? Pero si Ujú. está para afuera y con eso podemos ayudar, yo estoy encantada. Sin duda, pues nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, me quedan apenas unos pocos segundos, lo justo para despedirme, o para despedirte en este caso. Muchísimas gracias por tu participación. A ti, Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratillo y sin duda
cuando me aconsejaron que te conociera, pues tenían toda la razón del mundo, porque sin duda tu vida es otra historia digna de ser contada. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a ti, David. Hasta Un luego. abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.